compañeros, soy Leon de mundialsoftware.com y como os prometí en el vídeo anterior, hoy os traigo la review del chaleco AVS de Emerson. Este chaleco es una copia del fabricado por Crye Precision en materiales auténticos, utilizando cordura 500 de Multicam y webbing Multicam, tal y como indica la etiqueta. El chaleco es la versión Heavy, que se diferencia de la Light porque los paneles portaplacas van montados sobre un arnés que la versión Light no incluye. Lo interesante de la plataforma AVS es que es muy configurable mediante una serie de elementos que se pueden quitar o poner, ya sean todos los que trae de serie, como el flap frontal, o todos los que se pueden adquirir de manera individual, como pouches y demás extensiones, cummerbunds, etc. Vamos a empezar por el panel frontal. En el vídeo anterior teorizaba que el AVS de Emerson podría admitir pouches inner de LVT, y efectivamente llega a entrar, pero no está diseñado para eso el AVS, de forma que si introducimos la placa SAPI queda demasiado tirante y no hay espacio para meter los cargadores. Tanto paneles portaplacas como el arnés del chaleco AVS de Emerson son en talla M, y además tanto la versión Heavy como la Light incluyen el flap frontal Molle de 3 hileras. Todos los flaps fabricados por Crye Precision cuentan con dos loops de tela laterales que sirven para montar bucles del kit de customización de 1 pulgada para enganchar en ellos o bien la mochila AVS 1000 en ciertas configuraciones de desmontaje rápido o bien otras opciones también de desmontaje rápido para el cummerbund monohilera. En la parte superior del panel frontal tenemos loops para enganchar los PTTs de comunicaciones, parte frontal de velcro para parches identificativos, que además son molle por si queremos montar otras opciones de pouch administrativo. Este integra un pouch admin que ocupa a lo largo todo el panel y además tiene una muy buena capacidad. Cuenta con 3 elásticos de retención internos para llevar, por ejemplo, cargadores, linternas y otras cosas que se nos puedan ocurrir. En caso de que queramos llevar libretas o bolígrafos, lo mejor es que los pongamos de manera horizontal y cerremos por encima todo para que no se nos salga, porque al contrario que lo que pasa con el admin del 6094K de LVT, no tiene mucha profundidad y es muy grande, de forma que las cosas no quedan enganchadas a presión y se pueden llegar a salir con cierta facilidad. Tenemos también el bucle de desmontaje rápido y en la parte trasera los velcros para ajuste de las tiras de hombro, los slots para los brazos del arnés y una tira de webbing que sirve para enganchar el panel lap de Crye Precision para protección de entrepiernas. Una cosa que me gusta mucho de este chaleco es que a nivel interno, al margen de la placa, tiene una espuma bastante rígida que le da forma, aunque lo llevemos sin ningún tipo de placa SAPI, de forma que no mantiene bien toda su silueta sin llegar a deformarse como pasa con otros chalecos que a lo mejor estamos caminando y van así. Pasamos entonces al panel trasero. En el panel trasero tenemos 6 filas y 6 columnas de molle útil y de ellas en la parte superior tenemos varias cubiertas de velcro para pegar parches identificativos. También en la parte superior contamos con el asa de extracción. Aquí hay que hacer mención a los errores de replicado, pues en la versión auténtica tanto las tiras de hombros como el panel frontal y trasero como el asa de extracción están fabricados no en Multicam sino en una tela de color plano tirando a un tono arena o caqui. Además, el panel trasero cuenta con las cremalleras laterales para montar los paneles traseros zip-on de Crye Precision, habiendo versión mochila y versión de asalto. En el arnés, sobre el que van montados los portaplacas, tenemos principalmente en los brazos laterales las secciones de molle sobre las que montar pouches, que es desmontable por velcro, como estamos viendo. Existe un accesorio que son los portaplacas laterales para placas SAPI de 6x6 pulgadas o bien unos velcros para añadir una tercera fila de molle bajo esta y poder montar otro tipo de pouches que no entrasen en estos. Además, en el arnés tenemos en los laterales las anillas de montaje para el cable de extracción de emergencia o bien los cummerbund de 1, 2 o 3 hileras. Anteriormente en el vídeo decía que no me inspiraba mucha confianza esta tela de imitación como de cuero, pero luego me he dado cuenta que donde van montados las anillas
tiene por dentro otro tipo de tela que sí que es ya resistente, de forma que en configuraciones de cummerbund fijo no tendríamos problema de que se nos fuera a romper. De todas formas, yo seguiría descartando la opción de utilizar el cable de extracción con este Emerson AVS. A mayores, tenemos dos loops de tela aquí arriba, que son para enganchar otra vez, bucles de 1 pulgada, en este caso para montar la mochila AVS 1000 en ciertas opciones de configuración fija. El arnés, en su parte interior, cuenta con toda una superficie negra que actúa de velcro hembra para montar las espumas, para añadir más comodidad y confort al chaleco. A mayores de eso tenemos también el elástico para ajuste a las diversas tallas de torso. Básicamente tiramos, aguantando la respiración, y luego bloqueamos el cable. Podéis ver que para sujetar el cummerbund y las anillas utiliza cuatro tornillos. No me convencen mucho porque se pueden aflojar o se puede ir agrandando el agujero en la tela y no sé yo si llegarían a escaparse, pero yo habría utilizado unas arandelas un poco más amplias para evitar esto. Como veis aquí, esto ya está medio metido hacia adentro. Siguiendo con el arnés, tenemos en la parte de los hombros lo que comentaba en el vídeo anterior, que es que las cubrehombreras no son de tela elástica como ocurriría en el original, y los loops para pasar cables de comunicaciones o tubos para el camelback, que en el original son de color blanco. De todas formas, por las fotos que he estado viendo, este AVS sería la versión de 2015 y en este año 2016 la gente de Emerson sacó ya unas cubrehombreras de tela elástica, que sería mucho más correcta y mucho más cómoda de utilizar. Además, el arnés tiene, una vez más, los bucles de 1 pulgada para montar en estos loops de tela, para utilizar un chest rig Airlight de Cry Precision sin utilizar un panel frontal. Engancharíamos los bucles aquí delante y lo llevaríamos en placa delantera. Y eso es todo sobre el arnés. De todas las opciones y accesorios que fabrica Cry Precision, la posibilidad de elección de réplicas es un poco más limitada. Del propio fabricante Emerson, para este AVS, tenemos el flap frontal Molle, que traen tanto la versión Heavy como la versión Light, y a mayores, como decía anteriormente, la versión con cierre por solapas para cargadores del 556 que se vende por separado. Para montar en los laterales tenemos incluida en la versión Heavy el cummerbund de 1 hilera, en la versión Light el cummerbund de 2 que se vende por separado también, y el cummerbund Airlight de 3 hileras que también se vende por separado. Una cosa que nos damos cuenta en el AVS es que no tiene ningún tipo de pouch integrado para llevar radio, como pasa con el CPC, y habría que comprarlo por separado. Tenemos entonces unos pouches de radio PRC 148 que se montan sobre los brazos del arnés. Respecto a las espumas internas, nos tendríamos que ir a otro fabricante, en este caso TMC es prácticamente el único fabricante que las realiza, porque las del fabricante VGC son casi imposibles de encontrar en stock. Y además, para aprovechar las cremalleras Zircon, no tenemos ninguna opción todavía en el mercado por parte de Emerson. Tenemos como opciones que son compatibles con el original, en caso de que este lo fuera. Podríamos acudir a las de Semapo Gear, en Auluni Multicam, y a las opciones de TMC también para Cry original en diversos patrones Multicam auténtico. Y eso es todo en la gama de accesorios que hay disponibles por el momento. Por ejemplo, el chest rig Highlight no lo tendríamos todavía disponible. Lo bueno de la plataforma AVS es que se trata de un sistema portaequipo muy configurable y muy modular, adaptable a las necesidades de cada usuario. La parte implícita negativa de esto es que suele requerir un coste y una inversión adicional, comprar los diversos accesorios que satisfagan esas necesidades que queremos cubrir con nuestro chaleco. Al contrario que otros chalecos como serían el 6094 del EBT, que son más ambivalentes, más todoterrenos, integrando un montón de pouches y funcionalidades. Pero bueno, como sistema base, este AVS tiene un panel frontal ya con Molle, integra el admin bastante amplio que la mayoría de chalecos no lo integran, y además está todo montado sobre un arnés que es muy cómodo y muy ajustable.
Aparte, con la versión Heavy, tal y como la compramos, tenemos accesorios de sobra para ir probando diferentes configuraciones y un montón de muelle tanto en la parte frontal como lateral y trasera. En mi ejemplo de configuración he elegido una serie de pouches a volumen que suelo llevar a las partidas, como son los portacargadores triples con cierre por solapa, que es como me gusta para mayor seguridad, un portagranadas para granadas M67, ya sean las Mad Bull PSO1 o bien las granadas M67 portagas para tener cargas adicionales de pistola. En los laterales de los chalecos no me suele gustar nada para poder desenfundar correctamente, y algo que le he visto muy positivo a este chaleco es que al estar más arriba, los brazos del arnés y bastante apretable, queda muy ceñido al cuerpo, de forma que el chaleco en conjunto no anda suelto, anda muy ceñido a la parte superior y no molesta nada cuando lo llevas puesto. Puedes desenfundar sin ningún tipo de problema con la secundaria. En la parte trasera, a falta de llevar algún camelback, suelo llevar el pouch para cantimplora, que también sirve como portavarios, y un pouch de ametralladora M60 como portavarios, este sí. Como veis en los laterales, por los motivos expuestos anteriormente, paso completamente de los Cummerbund, dado que además yo no le encuentro ninguna finalidad a llevar 2 tiras de muelle por encima de los pouches que ya tenga puestos aquí. Le veo cierta utilidad en el CPC porque tiene los pouches laterales para M4 de tela elástica, y así ejerce una presión adicional sobre ellos para una mayor retención. Pero en el caso del OBS, yo personalmente no lo encuentro, por ahora con esta configuración, no veo la necesidad de llevarlo. A mayores, en la parte interna, lo acompaña de las espumas de Mine CPC de Semapo, que, como ya dije en el primer vídeo, el añadir volumen gracias a las placas API y a las espumas hace que se ciña muy bien al torso, incluso de personas delgadas como yo. Y en general es una plataforma que, gracias a todo ello, tiene un nivel de comodidad muy elevado, como suele ser habitual en los productos de Cry Precision y sus réplicas bien realizadas. Y esa es toda mi configuración. Vamos entonces a ver todos los pros y contras del chaleco OBS de Emerson. Empezando por el unboxing que vimos en el vídeo anterior, tenemos el primer punto positivo, y es que este chaleco viene dentro de una bolsa de tela tipo de lavandería, que es esta que tengo aquí a mi izquierda. Lo bueno de esta bolsa es que, en vez de ser una bolsa de plástico que simplemente romperemos para sacar el chaleco y la tiraremos, es que podemos reutilizarla, de forma que para el transporte a partidas o cualquier otro lado resulta muy cómoda. Simplemente echamos el chaleco dentro, no hace falta desmontarlo al completo tal y como viene, sino tal y como está ahora. Sacamos los brazos del arnés, los pasamos por delante, dejamos bien compacto el chaleco y entra perfectamente la bolsa. Cerramos y cargamos con ella, en vez de tener que andar haciendo malabares para colar todo el chaleco dentro de una mochila o dentro de una maleta. El propio chaleco está fabricado, este modelo, en tela multicam auténtica, lo cual es un gran pro, y además las costuras están muy bien realizadas. No como otros fabricantes chinos, que a poco que empieces a jugar se empieza a descoser el molde. Este tiene unas costuras bien realizadas, lo cual es otro pro muy importante que añade mucha vida útil al chaleco. Además, pese a estar realizado con materiales auténticos, el precio es bastante comedido. Son unos $105 que cuesta, y entonces es la réplica de OBS en tela original más barata del mercado, dado que la otra alternativa es el de TMC, pero se nos va a $180, que es prácticamente el doble. Otro de los pros es que tenemos superficie muelle más que suficiente, al menos para mi gusto, para aportar todos los pouches necesarios. Tenemos el frontal para los cargadores, laterales donde podemos llevar algunos cargadores adicionales, algunos utilities, etc. Y toda la parte de la espalda para algún pouch de hidratación, por ejemplo. A mayores, de todo lo que queramos añadir por encima de lo mismo, si utilizamos un Cummerbund Airline de tres hileras. Acabando con los pros, tenemos la modularidad, que, si bien es algo bueno en sí mismo, depende siempre de, como decía anteriormente, todo el gasto adicional que querramos hacer en diversos accesorios para satisfacer las diversas necesidades. Entonces he decidido evaluar por separado lo que serían los accesorios incluidos, que le voy a dar una puntuación de neutro. Básicamente habría sido perfecto que el Emerson OBS en versión Heavy, que es esta,
trajese todos los accesorios de la configuración Assaulter, como le llama Cry Precision, eso sería lo ideal, que supondría mayores de todo lo que trae traer el Cummerum de 3 hileras y los pouches portarradios. Lo dejo en neutral porque para la mayoría de la gente, tal y como está este chaleco, es bien suficiente. Al fin y al cabo, los pouches para radios 148 no son muy dados a aceptar las radios Baofeng y Puxing y similares que utilizamos nosotros, y la mayoría de la gente lo suele meter en pouches más pequeños y específicos. Entonces le doy eso, la puntuación de neutral. En cuanto a los aspectos negativos del chaleco, tenemos entonces el detalle de que única y exclusivamente se fabrica por ahora en talla M, de forma que toda la gente que utilice la S, la L, etc. no le será lo más adecuado. También tenemos como contras los citados errores de replicado que dije, las tiras de hombro, el cierre, etc. Que es una pena, dado la buena relación calidad-precio que tiene el chaleco, que no sea perfecto para labores de recreación. Y realmente, a mayores de los errores de replicado, el chaleco no tiene ningún otro defecto muy destacable. Está casi perfectamente replicado, resulta cómodo, resulta bastante configurable y con accesorios de sobra para probar unas cuantas configuraciones al gusto. Es una pena que todavía Emerson no se haya animado a replicar más de los accesorios de los que fabrica Cry Precision, pero no es un defecto del propio chaleco, sino más bien de las cosas que puedes hacer con el chaleco una vez comprado. Pero bueno, siempre tenemos otros fabricantes o recurrir a productos originales, que para alguna cosilla suelta no suele ser tan caro como comprar el AVS al completo, que ronda en torno a los 800.000 euros. El chaleco lo podéis encontrar en la web de nuestro patrocinador shootercbgear.com por un precio de unos $105 para la versión en multicam auténtico. También está disponible en una serie de patrones copia como son el AOR 1, el AOR 2 o el Coyote Brown. El chaleco, al ser una copia casi perfecta, salvo por los errores de replicado mencionados anteriormente, del diseño de Cry Precision, incorpora todos los puntos positivos de un chaleco de diseño moderno, su comodidad, su diseño compacto, etc., que hacen que sea una de las mejores opciones del mercado actualmente, gracias a los estupendos diseños que tiene Cry Precision. Es el chaleco adecuado, por ejemplo, para irse una mañana entera a disparar bolitas en una partida de corte CQB y cargarlo, por ejemplo, con 3 cargadores en el frontal, 2 de pistola en la izquierda o en la derecha, según seamos zurdos o diestros, y el agua a la espalda. Y con eso tendríamos una loadout bastante completa, compacta y muy cómoda, que es el principal punto positivo de los CPCs y de los AVS, que son realmente unos chalecos, gracias al arnés sobre el que están montados, muy cómodos, que reparten el peso estupendamente a lo largo de todo el torso. Y en conclusión, eso es todo lo que hay que decir de él, así que cualquier otra cosa que se me pueda haber olvidado o que creáis que no está lo suficientemente clara en la review, simplemente mandáis un mensaje a través de la web, un comentario en la entrada, o me escribís por el Messenger de Facebook, que es la manera más rápida y directa de contactar conmigo. Gracias por atender a la review y nos vemos en mundosoftware.com.